Estudio GID, Estudio GID es una empresa de base tecnológica que provee servicios para el sector agropecuario buscando ayudar al productor a ser más eficiente en los procesos. Y para eso utilizamos diferentes tecnologías, diferentes criterios. Junto con Diego y un equipo de agrónomos, brindamos asesoramiento al campo para ayudarle a las empresas a incorporar estas tecnologías, como ser la agricultura de precisión, a través de lo que es la siembra variable. Hacemos todo lo que son mapeos de variables agronómicas que definen el rendimiento de los cultivos, como ser mapeos de tosca, análisis multitemporales con imágenes satelitales. Trabajamos con inteligencia artificial para poder hacer conteos de plantas, para poder hacer análisis de grandes volúmenes de información. En la parte ganadera también estamos en el tema de ganadería de precisión, y justamente gracias a la inteligencia artificial y con la provisión de imágenes con drones, hacemos conteos de ganado, y de esa manera podemos llevarle al productor mejor información para poder tomar mejores decisiones. También tenemos una plataforma de imágenes satelitales que gestiona automáticamente el índice verde, y le permite también a los productores poder acceder a esta información para permitirles poder evaluar el estado de los cultivos. Así que un poco eso es el alcance que hoy por hoy tiene nuestra empresa. Muchas gracias, Mariano. Aprovecho para comentarles que nuestros socios tienen la posibilidad de acceder al servicio de GID, así que, bueno, eso es una novedad para nuestra campaña. Diego, te dejo para Dale. que te presentes y comenzamos con la charla si que es a lo que Dale, venimos. Muchas gracias. dale. Bueno, dale, perfecto. Bueno, buen día a todos. Soy Diego Aguilera, asesor CREA de dos o tres grupos acá en la zona Mar y Sierras. Trabajo, bueno, con Mariano y algunas empresas más. Ya tuvimos como cinco o seis charlas y siempre fue más enfocado en la parte de mercados, economía, márgenes. No es que no haya novedad en ese tema, pero bueno, dentro del calendario estaba este tema que es bien específico, bien técnico, así que la idea era de desarrollar lo que figura acá ahora en la diapositiva que les estoy mostrando, que básicamente es ver el manejo variable de cultivos, un poco contar la experiencia de lo que venimos haciendo en varias empresas, en varias zonas de los últimos 6 8 años, tanto enfocado en cultivos de gruesa como de fina, que sería medio el título de la reunión, ¿no? Que estaba en el flyer. Y después como subtemas dentro de la presentación, la idea es ver primero lo que es conceptos de ambientación, segundo, ver qué tecnologías estamos usando y entre medio de lo que vamos viendo de tecnologías, ir viendo respuestas económicas. La idea serán 45 minutos, 50 minutos, como siempre. Todas las preguntas que quieran las van haciendo ahí por el chat y las vamos respondiendo al final, o si alguna la voy viendo en la presentación, la vamos respondiendo en la presentación, así que va a haber tiempo también para eso, ¿sí? Bien, enfocándonos ya directamente en lo que serían lo que le ponía acá en el título, ¿no? Conceptos de ambientación. Básicamente figura factores usados para la ambientación en la zona marisierra serrana, pero eso fue originalmente, pero después cuando uno fue viendo distintas zonas y distintas regiones, la verdad que estos cuatro factores que comento acá son bastante transversal a muchas regiones, ¿no? Entonces, cuando uno dice qué factores son lo que más importancia tiene para delimitar los ambientes, ya sean macroambientes o microambientes, que lo vamos a ver durante la presentación, uno es la profundidad de tosca, que ahí contaba Mariano. Después es tener o no tener presencia de napa y a qué profundidad está esa napa. Tercer punto es todo altimetría, y cuando uno mira altimetría, básicamente lo define muy bien qué riesgo tengo heladas, y después el otro punto es, en base a las altimetrías, uno termina viendo qué pendiente tienen mis lotes, ya sea general o pendiente relativa entre un sector del lote y otro sector del lote, ¿no? Entonces, la verdad que cuando uno mira, te repito, la zona maricera Serrano, pero se va a todo lo que es sudoeste, se va a algunos lugares de la cuenca y demás, la verdad que todos estos factores se repiten mucho. Para poner algún ejemplo puntual, que lo vimos en la última reunión, pero creo que está bueno reflejarlo, el tema heladas es muy importante porque la helada te delimita si uno puede sembrar o no cultivos de fin en un ambiente, ya sea por el rendimiento del primer cultivo o del segundo cultivo, y eso está bastante claro y bastante medido, que la altimetría pesa mucho. A medida que es más bajo mi ambiente de relativamente altimetría, más le pega a las heladas. Obviamente que cuanto más
cóncavo es el lote relacionado con pendientes, se queda más encajonado el frío. Y habíamos visto también el tema de la orientación de las pendientes. Todo lo que da al oeste o al sur siempre era mucho más que lo que da al norte o al este. Entonces, toda esta información cobra relativa importancia. Y es un factor que podemos decir que casi que debe tener el 70% de la determinación de los ambientes en lo que es profundidad del suelo en la Tosca, ¿no? En su momento Gastón Blanchard había hecho un muy buen trabajo, que es lo que estoy mostrando acá, también lo había hecho en su momento Pablo Calvino y demás, pero ¿qué dice este gráfico? Acá tienen la profundidad del suelo efectiva hasta la tosca, ¿sí? Y el rendimiento relativo al cultivo. Cuando uno tiene suelos de 1,5 metros de profundidad, todos darían 100% de rendimiento índice. A medida que voy cayendo en profundidad del suelo, mi rendimiento va mermando. Para poner un ejemplo puntual, a mitad de tiro, ¿no? Si yo tengo un suelo de 1,5 metros, me voy a suelo de 75 centímetros, la cebada solamente merma un 5%, el trigo un 10%, una soja de primera un 20%, un girasol un 30% y un maíz, como maíz temprano que se usaba antes, casi que merma un 40%. Hoy en día, toda la nueva tecnología de maíz tardío, con manejo variable, con nuevos híbridos y demás, casi que la curva del maíz se terminó convirtiendo en una curva de soja de primera. Bien, estos son los factores usados en la alimentación, repito, en la zona Sierra y otras regiones. Este dato que quiero comentar ahora me parece que es importante. Siempre vimos que las respuestas más grandes en plata, ¿sí? Se debieron a cuando uno separó cosas groseras, lo que llamamos macroambientación, que eso nos generó respuestas de 200 a $250 por hectárea en la historia, cuando uno analiza los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque mejoramos mucho el rendimiento y a su vez bajamos mucho la variabilidad de esos rendimientos. Básicamente, ¿qué es lo que se hizo? Es sacar de las muy lomas todo lo que es girasol y maíz, de los bajos todo lo que es fina y soja de segunda. Entonces, lo que terminamos haciendo es tener estos cuatro ambientes que comento acá, pero para resumirlo podemos resumir en dos, que son ambientes de bajo, donde solamente rotan cultivos de gruesa, maíz, girasol y soja, no entra la fina por las heladas o por anegamiento, y en todos nuestros ambientes de loma, que básicamente entran los dobles cultivos, sumado al girasol, la soja y en algunos casos puntuales el maíz tardío, ¿sí? Pero quiero que este dato quede claro que el efecto primero de la macroalimentación, que es separar cosas groseras, afectando los cuatro factores anteriormente, fue lo que nos dio la mayor respuesta en rendimiento, ¿sí? Y después, como para darle algún otro dato, algún otro sustento a todos estos factores usados para la ambientación, por ejemplo, en el CREA Sudeste, que empieza Maipú, Madariaga y va cruzando todo medio por lo que le llamamos cuenca del río Salado, Las Flores, Chascomús, Castelli, Belgrano, 25 de Mayo, Junín, también con distintos nombres. Nosotros le llamamos loma húmeda, loma seca, bajo con napa, bajo sin napa. Ellos le llamaron esta terminología de acá que FAP, TIP, PCO, PUS. Pero de vuelta, un poco la clave, que será como el segundo dato que les tiro, es la clave es tenemos que determinar cuáles son nuestras limitantes de los lotes para poder empezar a trabajar con el manejo variable de los cultivos, ¿sí? Entonces, el primer dato es macroambientación. El segundo es determinemos cuáles son los factores clave de nuestra zona para poder determinar hacia dónde va nuestra variabilidad, ¿sí? Ya metiéndonos de la macro a la micro, ¿qué pasó? Después de 10 años, 12 años de macroambientación, seguimos analizando mapa de rinde y ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que seguíamos teniendo mucha variabilidad intralote, ¿no? Entonces, acá por poner un ejemplo de datos de un campo que se llama San Lorenzo en la zona de Tandil, eh, esto ya es un lote de loma húmeda o esto es un bajo con napa. ¿Qué nos pasaba cuando analizamos los mapas de rinde? Uno hubiese pensado que ya eran una tabla en rendimiento de cultivo, ¿no? Y uno lo que empieza a ver es que sigue viendo una cierta variabilidad, y te diría que una variabilidad bastante significativa de los rendimientos de cultivo, que se puede ver en esta curva normal que le estoy mostrando con el cursor, o en este maíz húmedo, que además de ser una curva normal, hasta hubo algún dato que tiraba para los datos mínimos, o sea, a su vez había mucho más variabilidad intralote. Entonces, en base a estos resultados, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Es, a ver, ¿qué nos dio o qué dan los rendimientos de la zona verde? Como que sabemos que siempre da muy bien de rendimiento. ¿Qué nos da la zona roja de los mapas de rinde? Que sería nuestra peor parte de los lotes, y entre medio, como todas las cosas en la vida, hay una transición, que es lo que está medio amarillito y naranja en los mapas de rinde, ¿no? Entonces, empezamos a ver esto repetitivamente en distintos mapas, en distintos cultivos
y en distintas circunstancias del cultivo, ya sea años húmedos o años secos, como muestran acá en la diapositiva. Y lo que empezamos a hacer es empezar a armar estos mapas de rendimiento físicos, ¿no? Porque esto a la larga terminan siendo mapas de rendimiento físico. Físico le llamo a kilogramos por hectárea o toneladas por hectárea de rendimiento. Empezar a llevar a todo a índice, ¿no? Que índice sobre el promedio de los lotes. Y un poco lo que determinamos cuando uno empieza a cruzar varios lotes, que se puede ver, por ejemplo, siguiendo las diapositivas, este girasol de año seco, lo vemos en este girasol de acá, un poco lo que vemos es que había una parte del lote, que es lo amarillito y naranja, que se manejaba como rendimiento índice entre 90 y 110, ¿sí? Y después había puntos o extremos que se iban de 110, 115 para arriba, o había sectores que daban de 85% para abajo. Entonces, uno cuando empezó a mirar eso históricamente y seguía viendo los lotes, empezó a determinar que siempre ocurría lo mismo, ¿no? Entonces, otro dato, como ya para tirar el tercer tip, ¿no? Tiré uno, primero la macroambientación, segundo los factores de la ambientación, tercero, empezar a separar cosas. Uno tiene que empezar a separar cosas cuando tenés una variabilidad entre los ambientes dentro de un mismo lote de un más o menos un 10-15%. No hay que separar cosas que son relativamente similares, porque cuando uno separa cosas relativamente similares, a veces el año te termina diciendo que variaste de gusto o hay ya tecnología promedio para poder trabajar con esa variabilidad más acotada, ¿no? Entonces, quiero reflexionar con esto. En su momento salieron prescripciones con 40, 50 densidades de siembra de algún semillero y demás. Bueno, eso nosotros desde nuestra teoría lo consideramos que no vale la pena porque no tenemos todo tan ajustado para hacer 40 densidades distintas dentro de un mismo lote, ¿no? Entonces, la reflexión es, separemos cosas groseras, lo promedio que quede promedio, lo muy bueno que vaya como A, lo muy malo que vaya como C, ¿ok? Esto que estamos viendo en la zona Marisierra Serrana, de vuelta como para darle un poquito más de regionalidad, nos pasaba exactamente lo mismo, que son datos de Adli, que Adli Grano, que también trabajó, nos pasaban exactamente lo mismo en campos de la cuenca, viendo por ejemplo el mismo lote para un girasol o mismo lote para un maíz, pueden ver que el comportamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Voy y vengo si quieren con las diapositivas. Estos dos que muestro acá responden a lo que les mostré en la zona marisierra. La que mostré de la cuenca responde a estas ambientaciones, pero el comportamiento de tener esa variabilidad y que separar es casi exactamente la misma. Y después, otro dato que quiero dejar bastante claro es, en un momento dicen, no, todo lo que es una tabla, que siempre rinde muy bien, no tiene variabilidad. Ejemplo, un campo de piedras, nos ha pasado en algunos trabajos, por ejemplo, en Venado Tuerto, ¿no? O en Canals y demás, que vos decís, nada, esto es una tabla, da 13.000 kilos el maíz, acá no puede haber variabilidad, y no, hay variabilidad, acá por ejemplo les puedo mostrar en esta diapositiva de acá, que estos son campos de piedras, y uno lo que termina viendo es lo mismo, es si uno se centra en el rendimiento medio, este Leo te dio 13.500, 13.800, 11.400, pero la variabilidad intralote, por ejemplo, mirando el primero, va de 8.800 kilos a 17.000 kilos. Entonces, cuando uno ve que tenés sectores que dan 9, sectores que dan 13, sectores que dan 15 a 17, uno tiene que hacer cosas distintas porque si no, en algún lado está penalizando el resultado físico y económico del cultivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un poco a lo que voy apuntando? A lo que se llama la teoría de ley del mínimo, ¿no? No importa la teoría después de... Quedémonos con la ley del mínimo, hay algo de más de ahí de información que la generó y demás, pero un poco, ¿qué es lo que dice la ley del mínimo? Es que el crecimiento del cultivo no está controlado por todos los recursos disponibles, sino que siempre está controlado por el recurso más escaso que tenga ese ambiente en particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver a través de estos años? Que básicamente lo que nosotros llamamos ambiente C, que el ambiente C es, para poner un ejemplo, es todo lo que da de 85 de índice para abajo, que en general la limitante del suelo es el agua, ¿sí? Y el agua en general se puede deber a dos o tres cosas. O porque tiene una limitación en la profundidad del suelo, ya sea por tosca, por un vete duro, o porque tiene calidad del suelo mala y esa calidad del suelo mala no te deja que esa agua esté relativamente fácil por tomar por los cultivos o directamente que tiene riesgo de anegamiento. Entonces, en general ese ambiente C siempre fue delimitado por la característica que es el agua es la que termina afectando, el B como una transición juegan un poco todos los factores y lo que empezamos a ver es que el ambiente A, ¿sí? El ambiente A que será el de alta productividad,
muchas veces estaba limitado por los nutrientes que le damos, que tiene mucha lógica, ¿no? Si yo alimento un maíz para 13.000 kilos o 12.000 kilos, si yo tengo sectores del lote que me dan 15, 17, quizás si yo los fertilizo pueden dar mucho más, ¿no? Si le pongo más fósforo, más nitrógeno, más azufre, más zinc, entonces lo que empezamos a ver con distintas pruebas es que el ambiente A, lo que nosotros llamamos de alta productividad, o mi mejor ambiente dentro de cada lote, la limitante grande eran los nutrientes de cultivo, ¿sí? Ese era un poco hasta acá reflexiones de todo lo que fuimos manejando con el manejo variable. Después, para llegar a este tipo de información de separar A, B y C, ¿no? Creemos que hay dos caminos, ¿no? Depende de qué información tiene cada una de las empresas. Si uno tiene mucha información histórica, ¿sí? De mapas de rinde, ¿sí? Repito, si uno tiene mucha información histórica de mapas de rinde, uno, mediante los mapas de rinde, sobre todo cultivos de gruesa, que son los más alcahuetes, los más significativos para demostrar diferencias de potencial de rendimiento, se puede enfocar en esos mapas de rinde gruesa. Es clave conocer la rotación que tuvo el lote. ¿Por qué? Porque uno, conociendo la rotación, a su vez se puede apoyar en imágenes de NDVI, para ver si esos mapas de rinde están bien contorneados, saber cómo fue el clima, un poco como les mostraba hoy. Estoy viendo un girasol de un año seco, estoy viendo un maíz de un año húmedo, y otro dato clave, no todos los mapas de rinde son útiles. En general, los de soja de segunda no le damos importancia, porque el de soja de segunda importa la fecha, importa la calidad del logro, importa cuántas veces o cuánto tiempo le dejaste el guacho, cuándo heló, cuándo no heló. Y también creemos, por eso tiro como reflexiones o como tips, creemos que todos los lotes que tienen algún evento extremo, tipo un granizo, un viento, también son desechables porque ahí el que está jugando no es el ambiente, sino están jugando otros factores externos. Entonces, un poco como reflexión es eso, usemos mapa de rinde gruesa, soja de segunda no, y saquemos todo lo que hace ruido dentro de esos mapas de rinde, ¿sí? Y que es una forma fácil, si uno quiere saber, che, una forma fácil de llegar a mi mapa de ambiente respecto a mapa de rinde es los años secos, ¿sí? Los años que son secos en rendimiento, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que fue un año seco en rendimiento? Porque en un cultivo de maíz saqué 8.000 kilos, me sacar 10.000 como valor medio. Entonces, si yo en un año seco encuentro lugares que dan muy, muy bien de rendimiento, ese ambiente seguramente es muy, muy bueno. Y uno lo puede determinar como un ambiente A. En cambio, todo lo contrario. Si yo en años de buenas lluvias o años promedio veo lugares o sectores de lote que significativamente dan mal, en ese tipo de ambientes, uno detecta que algo raro pasa, ya sea lo que le contaba hoy, o limitación del suelo en profundidad, o mal calidad del suelo, o tengo anegamiento, entonces saca el ambiente C. Esa es una forma fácil de primero separar el A y el C, ¿no? Después, en base a NDVI y lo que va pasando en las campañas, uno las termina modelando a través de los años. Otro concepto importante de la ambientación es no hay que quedarse solamente con la foto inicial. Capaz que con la foto inicial ajusté un 80-90% del lote y con campañas sucesivas voy ajustando la diferencia en el resto de los sectores de mi lote, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente para saber si la tecnología que uso o no es buena o mala, o si mis límites del lote están bien o mal, lo que uno deja en general en los lotes son testigos, que básicamente testigos ¿qué es? En un ambiente A le deja una parte de B, en un ambiente B le deja algo de A, o en el B le pone A y C. Entonces, en base a los testigos, uno que determina dos cosas, si mis ambientes están bien hechos y si la tecnología que estoy usando está también bien desarrollada. Para ir avanzando un poco en la presentación y para ir viendo ya algunas respuestas económicas y algo de conceptos que fuimos intercambiando, es llegar a esto, ¿no? Después de 6 años, más o menos, de macroambientación, que ya le había comentado, pero metiéndonos ya en la microambientación, ¿sí? Después, repito, de 6 años de girasol con agricultura de precisión y demás, haciendo un manejo variable que, por ejemplo, en girasol o maíz, si quieren, vemos maíz para ir avanzando un poquito, es cómo es el manejo variable. Como les contaba hoy, al ambiente bueno le pongo más plantas y al ambiente malo menos plantas, ¿no? Y lo mismo pasa para el monamónico, para el modelo de nitrógeno y, como hacemos en general, fertilizaciones con Solmix en verano o en primavera entradita para tener bajas volatilidades y demás, en general también estamos aplicando a la larga diferentes kilos de azufre
y también variamos la dosis de azufre. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? A cada uno de mis ambientes dentro de un mismo lote, lo que termino haciendo es, al mejor ambiente, como les contaba hoy con la ley del mínimo, le pongo más plantas, más fertilizante fosforado, más nitrogenado y más azufre. ¿Eso qué hace en líneas generales? Me dice que gasto, obviamente, más plata en el cultivo, ¿sí? Voy gastando más plata en el cultivo por ambiente, ¿sí? Pero no necesariamente gasto más plata en el promedio. ¿Por qué? Porque al ambiente C le estoy sacando bastantes recursos si comparado con el ambiente B. ¿Se entiende el concepto? Es decir, yo lo que hago es gasto casi la misma plata, pero la distribuyo de mejor manera. ¿Y qué es lo que vimos después de 6 años, repito, de probar esta tecnología de maíz variable, haciendo los testigos que les comentaba hoy? Un poco vimos respuestas de 500 kilos promedio, 500, 550 kilos promedio en el cultivo de maíz, que cuando uno promedia los costos reales de todas estas empresas y todos estos años con el precio real de los granos fue un aporte de $60 por hectárea. Uno dice, che, $60 por hectárea, parece poco, pero cuando uno paga alquiler de la tierra, y lo hemos visto en las reuniones anteriores, y veíamos que los márgenes de todos los cultivos eran de chiquitito a nada, o hasta algunos márgenes negativos, tener $60 es una maravilla. Es más, para que hagan referencia a este dato de $60, muchos pools de siembra trabajan por esta plata o por mucho menos plata que esto. Entonces, un poco lo que quiero decir es, esta diferencia está buena captarla de alguna manera, ¿no? Entonces, como promedio es, tengo $60 en un maíz y tengo unos 30 y pico dólares en el cultivo de girasol, ¿sí? Eso sería solamente chequeando los testigos respecto a mi lote o mi ambiente. O sea, acá lo único que estoy detectando es cómo me anduvo la variabilidad o la variación de los recursos. Después, si uno quiere hacer un estudio un poquito más global, ¿no? Capaz está bueno ver esta diapositiva, que es, che, tengo una sembradora gruesa. ¿Qué hago? La equipo con un sistema que tenga variable y cortes, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo puntual de una sembradora de 14 surcos que quiero ver si le instalo o no un sistema de precision planting con toda la música, con todos los cortes y todos los variables, que lo que le estoy agregando diferencialmente son unos 160, $180.000 a mi equipo, ¿no? Entonces, uno que ve, solamente primero ve si mejoré o no mejoré mi rendimiento respecto a la variabilidad, que era lo que les mostraba recién. En girasol mejor un 5%, en maíz mejor un 7%, que son básicamente los mismos kilos que les mostré en las dos diapositivas anteriores. Pero a su vez tengo otros beneficios por hacer manejo variable. ¿Qué beneficios tengo? Corte de semilla y corte de monamónico. La de semilla es casi exacta, no hay superposición. Monamónico a veces por sección, entonces no, no es que puedo sacarme el 7% de superposición. Entonces también estoy teniendo una ganancia extra por no superponer semillas y monamónico, y a su vez otra ganancia por esos sectores donde uno tiene, en vez de 50.000 plantas, tiene 100.000 plantas, por ejemplo, de maíz. En años secos, esa parte da poquito y nada el rendimiento del cultivo, ¿sí? Y el otro beneficio que en general tienen todos estos sistemas nuevos de siembra, que a veces no le damos importancia, y mi idea es mostrarlo bastante en esta presentación. Creo que hay 3 o 4 diapositivas sobre el tema. Esto es lo que es calidad de siembra. La verdad que lo que estamos viendo es que cuando uno se mete en este sistema de precisión planting o algún otro de estos sistemas de manejo variable que ya tienen muy bien regulados los cortes y la precisión de sus siembras, hay un beneficio por todo lo que es calidad de siembra, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver en las diapositivas, que obviamente que esa calidad de siembra aporta al resultado. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir? Que uno podría ganar $7 por ahorro en semilla, 3 por monamónico, 64 en promedio si hago mitad girasol y mitad maíz en mis lotes por ganancia de variable, y otros 20 y pico dólares por mejor calidad. Entonces, en resumen, estaría ganando por meterme en este tipo de sistemas $100 por hectárea en las hectáreas que estoy manejando, casi que mi equipo de siembra de gruesa lo estoy pagando entre 2 años y medio y 3 años. La verdad que cuando uno mira esto, no vale la pena quedarse afuera, ¿no? Tratar de entrar lo antes posible al sistema, ¿sí? Eso era un poco una reflexión uniendo todos los puntos que se manejan en el sistema variable. Bien, después,
Ya siguiendo, les voy a contar un ejemplo puntual, partiendo por otro lado, ¿no? Yo les mostré recién un ejemplo partiendo de mapas de rinde, ¿no? Pero como les contaba anteriormente, uno también puede partir a hacer información para la ambientación de, no tengo, llegas a un campo y dices, no tengo ni un mapa de rinde. ¿Qué pasos puedo hacer? Bueno, acá les voy a contar un ejemplo puntual de un campo en Miramar, pero solamente a modo de ejemplo, ¿no? Uno parte de un mapa de Tosca, ¿no? Vas a ese mapa de Tosca, como les contaba al inicio de la presentación, cómo afecta a la Tosca los rendimientos de los distintos cultivos. Hago altimetría por radar, ¿sí? Esto se calcula muy fácil por radar, para empezar a saber si mis sectores son heladores o no, si tengo pendiente o no, si es cóncavo o convexo mi ambiente. Este es el mapa de pendiente, que obviamente sale del mapa de altimetría, pero es relativo al sector que tengo al lado del lote. Y después uno, con la información que tiene del lote, de lo que les contaba anteriormente, lo mismo para mapas de rinde. Che, ¿qué hiciste en los últimos 8 años? ¿Qué cultivos? ¿Cómo fue climáticamente ese cultivo? Entonces, uno sabiendo esa información busca imágenes de NDVI de los periodos críticos de los cultivos, ¿no? Básicamente hace eso. Un ejemplo, tengo un girasol de una campaña seca, por decir un ejemplo, la 23-24, mirás imágenes de DNI de enero, febrero de enero y febrero, o tengo un maíz de buena humedad eh, para un campo de Miramar, entonces mirás diciembre, enero y febrero, entonces en base a imágenes de NDVI uno ayuda a modelar los ambientes. ¿Para qué? Para llegar al famoso mapa de ambiente que vimos también hecho por mapa de rinde de otro lado, pero con imágenes tosca, altimetría y pendiente. Entonces, para seguir un poco con este ejemplo que creo que está interesante, uno qué hace después cuando cosecha el maíz. Obviamente que quiere ver lo que les contaba hoy, cómo anduve bien, anduve mal, dejé testigos, no dejé testigos. Entonces, como interesante, en este lote en particular, lo que vimos es, había un ambiente C, un ambiente B, un ambiente A, pero después había mucha superficie que era recontra bueno siempre, ¿no? Cuando uno dice, che, la verdad que este lote tocaba seco, tocaba más húmedo, tocaba promedio, y había un lugar que siempre, siempre era muy bueno. Entonces, a ese lote, en vez de agregarle 3 ambientes, le agregamos otro ambiente más y empezamos a llamarlo A más. O a veces te pasa todo lo contrario, la verdad que fuimos, miramos el lote y había dos cosas para separar. Había una parte muy buena y una parte media o mala. Y a veces te quedan 2 ambientes, por ejemplo, un A y B, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es, el 3 que puse hoy originalmente a veces se convierte en 4, a veces se convierte en 2 y siempre depende, repito, la variabilidad intralote que tenga mi lote, ¿no? Para seguir con este ejemplo puntual y mirando ambientes, uno lo que puede ver es que el ambiente A más dio 110 de índice, el A 100, el B 94 y el C 89, o lo puede ver como rendimiento absoluto en kilos, que lo que dice esta fórmula es que cada salto de ambiente son unos 720 kilos de respuesta. Y 720 kilos de respuesta es un montonazo para variar algo de plantas y también para variar algo de fertilización, ¿no? Un poco de vuelta, vuelvo al ejemplo que parece básico de la ley de mínimo, pero yo no puedo tratar fósforo, nitrógeno y azufre, lo mismo, un sector que me da 12.000 kilos de rendimiento con otro que me da 8 o 9, ¿no? Entonces, creo que va de vuelta, la reflexión va por ese lado, es decir, tenemos que determinar cosas groseras, ver la limitante y actuar en su defecto. Y para seguir viendo un poquito lo mismo que vemos de mapa de ambiente, ya acá está ambientado, que es cruzar rinde por este mapita que le estoy marcando acá con el cursor, pero también, para ir sumando capas de información, al mismo mapa de rinde, uno lo puede cruzar con el mapa de Tosca, que era el primer informe que mostramos acá. Y yo les conté originalmente que en general en la zona que hay Tosca, casi que el 70% de las ambientaciones responden a un mapa de Tosca. Y un poco lo que vemos es esto, si lo quieren ver fácil, lo vemos directamente acá como rinde promedio, y lo que vemos es que cada salto de 20 centímetros de profundidad del suelo, ¿sí? Paso de 110 promedio, de 90 promedio a 70 promedio de profundidad del suelo, voy encontrando caídas del rendimiento de casi 600 kilos, que es lo que dice la fórmula, ¿no? Ahí la fórmula pueden ver que dice 580 kilos. Bueno, sería para que se queden con un dato, 600 kilos cada salto de 20 centímetros de tosca. O lo mismo verlo como rendimiento índice. Pero quédense con los datos que le conté, que está bueno. Y después, siguiendo un poco con la información que yo les contaba, ¿para qué dejamos los testigos? Primero, para ver si estamos haciendo bien o mal las cosas, ¿no?
Y segundo, para analizar la parte económica, si es conveniente o no conveniente haber llevado esa práctica adelante. ¿Sí? Por eso entonces uno lo que hace es, en todos los ambientes, el A más, el A, el B y el C, le cruzo testigo B y comparo el análisis con puntos similares al costado, generando la misma cantidad de masa de datos. Y un poco lo que vimos, para seguir con el ejemplo puntual en rendimientos físicos, es que el ambiente A más respecto al A, el ambiente A respecto al B, el ambiente B respecto al C, casi que en casi todos los ambientes tuvo entre 600 a 500 kilos de rinde, pero como tienen distinto rinde base, pasado a rendimiento físico, a rendimiento en porcentaje, para hacerlo más fácil, casi estamos hablando de vuelta entre el 4 y el 6% de respuesta. Que este 4 o 6% de respuesta es similar a lo que mostramos originalmente en ese resumen de los 6 años para todo lo que es la zona Mar y Sierra Serrana, ¿no? Entonces, de vuelta, hay bastante coincidencia en la información. Y para hacer una anécdota, hace 2 o 3 días también me llegó un informe de una gente del CREA de Venado Tuerto y les da prácticamente las mismas respuestas, que también es interesante como concepto, ¿no? Decir que a pesar que hay distintas regiones y hay distintos rendimientos bases, la respuesta general en porcentaje o los factores que se usan son bastante similares entre distintas zonas. Y después, a modo ya de respuesta económica, ¿no? Resultado económico de variable versus haberlo hecho fijo, que repito, sale de los testigos. Para poner un ejemplo puntual, el ambiente A respecto al B tuvo una respuesta de $38 por hectárea y el ambiente C respecto al B tuvo una respuesta de $90 por hectárea. ¿A qué se debió esto? Básicamente a que fue un año totalmente seco en la floración y el periodo crítico del cultivo. Entonces, haberle sacado plantas al C me favoreció que rinda muy bien y a su vez al C le pongo, como les conté anteriormente, menos planta, menos monamónico, menos urea, menos azufre. En años que los insumos son caros, como les muestro acá en la tablita, las respuestas son mucho más contundentes, ¿no? Un poco en alguna reunión esta y en otras me han preguntado, che, ¿y esto conviene hacerlo siempre o no? Y yo creo que conviene hacerlo siempre, pero los años que estamos más ajustados en cuanto a número económico, conviene hacerlo más, porque todas estas respuestas relativas en dólares por hectárea pesan mucho más, y si los costos de los cultivos son altos, cuanto uno es más eficiente en cada uno de los factores de la producción, mucho mejor, ¿no? Creo que va por ese lado. Así que ahí veo que ya vimos un par de temas de gruesa. Solamente les quiero mostrar algo de calidad de siembra y demás, que creo que está bueno y ya se lo comenté 2 o 3 veces. Pero me parece que está bueno que quede como la reflexión, ¿no? Estas máquinas en general también te permiten ir a mayor velocidad de siembra, ¿sí? Por ejemplo, acá lo pueden ver que ir a 8 o 9 kilómetros o a 9 kilómetros de siembra, sembrando con bajo coeficiente de variación, quiere decir con muy buena calidad de siembra. Entonces, uno cuando está con planteo, planificaciones muy ajustadas de siembra o climáticamente se complicó y hay que salir a las apuradas, estas tecnologías o estas nuevas tecnologías te permiten ir a 2 kilómetros más, sembrando muy bien, creo que es un punto a tener en cuenta. El otro punto es lo que les contaba hoy, calidad de siembra, ¿no? Que en la tabla les ponía tanto en girasol como en maíz, ¿no? Está bastante probado, por ejemplo, si yo siembro un girasol, con un desvío estándar de 10 centímetros, ¿no? O genero un girasol con 15 centímetros de desvío estándar, casi que voy mermando 500 kilos de rendimiento, ¿sí? O sea, o lo miro distinto. Yo dejé mi 90% de las plantas a una distancia aceptable de planta y plantas, contando dobletes y eliminando los fallos. En cambio, cuando en vez de 90 me voy 80, pierdo los mismos 500 kilos de rendimiento. Y crean que a campo estos porcentajes de plantas aceptables de 90-80 o pasar de desvío estándar de 10 a 15 centímetros es recontra normal encontrarlo. Entonces, un poco lo que digo es, los invito a que estas máquinas nuevas te permiten sembrar muy bien y segundo a medir, ¿no? Uno tiene que medir a ver si está haciendo o no macana con todo lo que es calidad de siembra de los cultivos, ¿no? Y después, otro dato interesante, acá les mostraba girasol, pero en maíz hay otro dato que es muy contundente, que parece sorprendente, pero es así.
Un poco lo mismo. Cuando uno mira desuniformidad espacial, que básicamente es ver si yo todas las plantas dentro del mismo líneas de surco las siembro, por decir un ejemplo, a 30 centímetros en trilera, ¿no? Si uno la siembra a 30 centímetros en trilera y no tiene ningún desvío, tiene 13.000 kilos de rinde. En cambio, si me voy a 10 de desvío, ya me armé casi 1.000 kilos. Está probado que por cada punto de desvío arriba de 5 centímetros, eso, el cultivo merma 150 kilos de rinde. Y repito de vuelta, tener de 5 a 10, cuando uno mira muchos lotes, ocurre. Pasa en las mejores familias, como se dice, bueno, pasa en las mejores familias, así que también, de vuelta, los invito a que midamos de su uniformidad espacial en girasoles o en maíz. Y en maíz, que esto creo que es bastante sorprendente, capaz que a veces una imagen vale más que 1.000 palabras, esto está bien que es bastante marketinero igual, ¿no? Pero en la entrada de Precision Planting te ponen cómo son las espigas a 100.000 plantas cuando nacen todas en 12 horas, cuando nacen con un desvío de 24 horas, de 36, de 48 o más de 48 horas, ¿no? Y cómo es la merma del rendimiento del cultivo. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Muchas veces, si nacen todas las plantas una igual que la otra, no hay competencia entre las plantas. En cambio, si nacen con 3, 4 días de diferencia, la planta grande domina en general a la chiquita. Voy a decir, ¿pero esto ocurre? O nada, es marketinero de Precision Planting porque vende. Pero bueno, en trabajos realizados por empresas de la zona, esto se llama Grupo Orígenes, que también están en la zona del sur de Santa Fe, ¿qué hicieron? Midieron lo mismo. ¿Qué cantidad de plantas tengo con una siembra convencional al día 1, 2, 3 y 4? ¿Y qué cantidad de plantas tengo con tecnología agregada a los mismos 4 días, ¿no? Tratando de simular este tipo de información. Y empezaron a ver que había 14% más de plantas que habían nacido en el día 1 y básicamente mejoró, ¿no? O sea, mejoró la desuniformidad temporal, no espacial. ¿Y qué es lo que vieron? En este ejemplo puntual, para unas condiciones de cultivo de no 100.000 plantas, sino 65.000 plantas logradas, vieron respuestas de 500 kilos por hectárea. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con todo esto que le estoy contando? Básicamente importa la variable, pero importa lo que me ahorro de semilla y fertilizante, importa la calidad de siembra espacial, importa la calidad de siembra temporal. ¿Para qué? Para tratar de lograr, vuelvo de vuelta para atrás, perdonen que voy y vengo, pero parece que es interesante porque en estas charlas nunca lo hemos visto esto, tratar de lograr estos $100 promedio que le estoy mostrando acá, ¿no? Che, firmo, dame $115 más maíz, dame $80 más girasol por poder hacer todo esto que le estoy contando de buena manera, bienvenido sea para el resultado, ¿sí? Así que nada, hasta acá vamos contando un poco lo que les conté de gruesa y de manejo variable de los cultivos, con algunas gráficas bastante sorprendentes, y un poco lo que les contábamos hoy, para saber si tengo diferencias espaciales o tengo diferencias temporales, no queda otra que medir. Uno puede medir de dos maneras. Hoy en día los drones, cada vez los drones tienen cada vez más tecnología para pulverizar, fertilizar, sembrar, medir, seguir seguimientos satelitales y demás. Pero bueno, uno puede medir con drones o ir a campo y muchos metros, muchos centímetros y mucha anotación. Y en base a eso empezar a determinar cómo estoy sembrando mis cultivos. Y acá de vuelta les muestro un ejemplo puntual de un campo en particular para el ambiente A, lotes de girasol. ¿Se acuerdan que les contaba desvío estándar? 15%, 16%, centímetros, ¿no? 15 centímetros, 16 centímetros, 10 centímetros. Esto es un poco lo que le contaba hoy. Cuando volvemos a la tabla, la merma de rendimiento que uno tendría respecto a la potencialidad que podría tener, ¿no? ¿Se entiende un poco el concepto? Es decir, estoy parado acá entre el 10 y el 15 cuando uno podría estar en esta parte de la curva, ¿no? Entonces, repito, es un dato que tenemos que medir para mejorar. ¿Estamos? Eso sería un poco lo que es cultivo de gruesa, más un poco de calidad, más alguna respuesta económica. Ya avanzando un poco con la presentación, también era parte de la reunión ver algo de FINA. En FINA, obviamente que hay mucho menos experiencia, que es el primer dato que les quiero contar. Y segundo, las respuestas son menores, ¿no? ¿Por qué las respuestas son menores? Porque los factores, por ejemplo, Tosca, que les mostraba al inicio, ¿se acuerdan que yo les puse el ejemplo? En 1,5 metros todo da 100% de rinde a 75 centímetros, la cebada merma un 5 y el trigo merma un 10. Cuando los cultivos de gruesa merman entre un 20 y un 35%. Entonces,
Ya de movida los cultivos de fina, por el momento que se hace su periodo crítico, que es septiembre, octubre cebada, octubre, noviembre trigo, ya tienen mucho menos variabilidad intralote, ¿no? Entonces, salvo que vaya a situaciones extremas de tosca o años muy secos. Pero un poco, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con lindos resultados, quería mostrar dos o tres ejemplos particulares. Uno, primero partiendo de información de Agustín Giorno, que seguramente lo conocen, que es el responsable técnico zonal de todo lo que es el CREA Sudoeste, que él un poco lo que ve es un poco lo mismo, es a medida que tengo mayor potencial de mi lote, obviamente que tengo que usar más fósforo, un poco los mismos conceptos de gruesa, ¿no? Que está en la tablita acá abajo. A medida que tengo más potencial de mi lote, que es el A más que el B que el C, y hay un CW que es por anegamiento, voy usando más monoamónico, ¿no? 80, 60, 40, 40. Esto usando suelos de 10 partes por millón de fósforo, ¿no? Para no herir susceptibilidad si tengo más o menos fósforo en un lote, me quedé corto o largo. Después, modelo de nitrógeno, lo mismo, casi como la gruesa. A medida que mi lote va siendo más flojo de potencialidad, voy bajando modelo y lo mismo modelo de azufre. O sea, conceptualmente esto es exactamente lo mismo y lo mismo a las plantas. A medida que tengo mejor ambiente, le pongo más plantas, ¿no? ¿Para qué? Para que en los peores ambientes, tratar de que cada planta que desarrolle con sus respectivos macollos esté más sobrada si tengo alguna merma hídrica en alguna parte del cultivo. Y la única reflexión diferente que les haría es, hay un ambiente en FINA que se llama CW, que básicamente es un ambiente C, pero no por problemas de suelo o por tener alguna limitación por falta de agua, sino por excesos de agua, que en ese caso lo que hemos encontrado es, lo fertilizamos como un ambiente C, pero con la única salvedad que le ponemos las plantas como A. ¿Por qué? Porque si uno se queda muy corto de planta, esas plantas media anegadas no macollan, o hasta a veces, si hay mucho anegamiento, perdemos plantas, entonces nos quedan cultivos muy, muy flacos. Entonces, en general, a esos CW, lo que estamos haciendo es ponerles un poquito más de planta. Y en girasol, que lo pasé por alto también, en girasol en algunas regiones nos dimos cuenta que ese CW va con fertilizante de C, pero plantas como si fuera un ambiente A para no quedarnos sin poca captación de los recursos, ¿sí? Eso es fina. Para mostrar un ejemplo, como les mostré hoy en gruesa, tenemos un mapa de Tosca, con ese mapa de Tosca se generan ambientes y a su vez tenemos un mapa de rinde para que vean un poco, esto es un ejemplo puntual de un campo de Pringles, que como pueden ver acá tiene suelos profundos de 120 en el mismo lote, centímetros de profundidad, hasta algunos lugares de 40 o 20 centímetros de tosca, ¿no? Y lo que empezamos a ver es que la curva es casi espectacular, ¿no? Esto, la verdad que parece que está hecho a mano, pero no está, no está hecho a mano, ¿no? Porque acá pueden ver el mapa de tosca, acá pueden ver el mapa de rendimiento de cultivo, y se ven claritos los lugares de buena profundidad del suelo, por ejemplo, 120 centímetros de profundidad, que sería este sector de acá, este sector que le marco con el cursor, o esta corrida acá, son exactamente los lugares buenos de rendimiento del cultivo que dieron arriba de 4.400 kilos de rendimiento, ¿no? Y después, cuando uno se centra en los lugares de tosca de 20, 40, 40, 60, que sería, por ejemplo, este sector de acá o este sector de acá, uno ve que el rendimiento de cultivo está muy penalizado. Así que lo mismo, mapa de tosca, mapa de ambiente, pasado a rendimientos índice, de vuelta, rendimientos índice es la clave para poder comparar regiones y para poder comparar lotes y para poder comparar el mismo lote a través de los años. Lo que vimos es escaleritas perfectas de esto, ¿no? De rendimientos. Y para que se queden con algún dato es casi que por cada centímetro de limitación en la profundidad de tosca, tuvimos mermas de 20 kilos de rendimiento, ¿sí? Con muy buen ajuste de correlaciones. O si uno lo quiere ver como índice, para seguir los mismos mapas de tosca que vimos al inicio, uno lo que ve es, yo si me paro en un suelo de 80 centímetros de profundidad del suelo, estaría en un índice 100 de rendimiento. Si me voy, para hacer los extremos, a un suelo de 1,20 m de profundidad, me fui a 120 de índice, y si me voy a un suelo de 40 centímetros de profundidad, me fui a 70 de índice. De vuelta se vuelve a replicar el concepto que dije, separemos cosas groseras. ¿Qué cosa grosera? Más o menos 15% respecto a la media de mi lote, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se termina haciendo? Estos lotes se separaron, estoy contando un ejemplo, pero hay 30 lotes en esta empresa, se terminaron separando por índices,
lo que les contaba hoy, la parte media queda como B, lo muy bueno queda como A y lo muy malo queda como C, con este protocolo de siembra que les mostré en la primera diapositiva del cultivo de fina, ¿sí? Después, mostrando otra zona, pero que pasa exactamente lo mismo, es un caso de una empresa en Claromecó, acá son 6 7 lotes puntuales de cebada, en la campaña 23-24, en un año seco, que se acordarán porque son medio regionales, que la 23-24 fue seca, helada, con todas las hierbas, pero un poco del concepto es lo mismo, ¿no? Buen ambiente, mal ambiente, y los índices se vuelven a replicar, ¿no? 108, 96, 85 para la A, B y C, pero creo que el dato interesante es esto, ¿es? Yo tengo distintos rendimientos en el ambiente A, el B y el C, pero como gasté distinta plata, ¿no? Como les contaba hoy, en el ambiente A gasté $344, en el B 322 y en el C 300, o sea, hay algo de diferencial de plata, que es replicar los protocolos que les conté anteriormente. Lo que hago es potenciar mi margen y ser muy eficiente en el gasto que genero. Entonces, ¿qué terminé pasando? Generé un margen casi de $80 más entre el A y el B y otros casi $100 entre el B y el C, y a su vez le gané mucha eficiencia en lo que llamamos a veces relación ingreso-gasto, ingreso-costo. Así que, en resumen, para ir a fin y ya avanzar con los cultivos, y que me queda fertilización fina y conclusiones, es la verdad que en fina hay menos respuesta, pero en lugares de extrema tosca o lugares muy, muy secos, poder hacer planteos defensivos, sobre todo en los ambientes B y C, vale la pena hacerlo porque se termina pagando con creces, como le mostré en una empresa de Pringles o le estoy mostrando en una empresa en Claromecó. Me decís, che, en Tandil, en Campos Buenos, ¿lo haría? Y capaz que no. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar esta respuesta. Pero sí, lo que hay que hacer en nuestra región es hacer manejo variable del nitrógeno, ¿no? Que esto lo voy a pasar rápido porque lo vimos en la última reunión y no quiero tratar de frenarme mucho en esto, pero un poco, esto repito, lo que son 3/4 diapositivas, lo vimos en la última reunión, pero en línea general, ¿qué es lo que hacemos con el manejo de fertilización en los lugares de buen potencial de los cultivos de fina? Llamemos Tandil, llamemos Pieres, llamemos Miramar, por poner un ejemplo, es dos o tres cosas. Es al rendimiento objetivo de los cultivos, pongamos, como está puesto acá en el ejemplo, tengo 6.000 kilos de rendimiento, ¿sí? Eso dividido la eficiencia que tiene para llegar a un modelo del famoso tantos kilos de n menos x, se divide por 36, entonces me dice que tengo un modelo de 165 menos x, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en general? Aplicamos el 70% de los kilos agregados, lo agregamos muy temprano para que el cultivo macolle, y en esa primer parsada del cultivo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una franja de doble N, ¿no? Entonces lo que hacemos es, che, yo tengo un modelo de 165 de N. Vamos a hacer la cuenta rápida, como está puesto acá. Mi suelo tiene 60 y aporté 10 por el monamónico, ¿no? Entonces tengo que aplicar unos 25 kilos de N. Tiro 65 kilos de N, ni bien nace el cultivo. En esa pasada de 65 kilos de N, hago una franja de vuelta con 65 kilos de N, ¿no? Entonces voy a tener alguna franja de mi lote que va a tener 130 kilos 140 kilos de N agregados, ¿sí? A lo que tiene el suelo y a lo que apliqué con el monamónico, y esa franja se sigue por distintos métodos. O satélite, como pueden ver acá, no sé si la alcanzan a ver, yo lo estoy viendo perfecto acá, espero que ustedes lo mismo también. Está la franja de doble N, mi testigo sin nada y mi lote, entonces uno empieza a comparar. ¿Qué dio la doble franja respecto a mi lote? En un momento del año, ¿qué dio mi doble franja respecto a mi momento del año? Uno, repito, lo puede medir con imagen Sentinel o en otro momento, o che, no pasó ninguna imagen. Va con el SPAT y mide la hoja, que es esto, o va con el Green Seeker y mide ya toda la franja y saca esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a comparar con lo que llamamos índice de suficiencia de nitrógeno, que es decir, cuánto N tiene mi franja doble, ya sea en SPAD o GreenSeeker o imagen satelital, y lo comparo con lo que tiene mi lote, ¿no? Entonces yo lo que tengo acá es, vamos a hacer un ejemplo puntual, mi doble franja, ¿sí? Mi doble franja dio un Sentinel de 76, pero mi lote dio 70, ¿sí? Que es lo que está graficado acá abajo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo tengo un índice de suficiencia
al 18 de septiembre de 92%. Cuando uno va al 92% de índice de insuficiencia, que puede ser ver esta tabla de acá, que la generó Fertilab, que es Nahuel Rusicalvo y demás, me dice que voy a tener respuestas. Si agrego 30 kilos de N de 600, 700 kilos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, si yo no iba a agregar nada, le tengo que agregar esos 30 kilos más de N. Si iba a agregar menos, le tengo que agregar hasta 30 kilos de N. Y si le iba a agregar más, hasta puedo ahorrar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Es que el manejo variable de los cultivos, más allá de variar siembra, variar monamónico y azufre y la primer pasada de N, en general, en algunas regiones, nos sirve para ajustar la segunda pasada de N de vuelta, para ser más eficientes y para dos cosas: no gastar de gusto los años secos o no quedarnos corto con el modelo de nitrógeno los años que viene todo muy, muy bien. Y a su vez, en esta segunda pasada de N, que es del 15 de septiembre al 30 de septiembre, en la generalidad de las zonas, también vamos a tener más herramientas de cómo está el agua en mi suelo, qué agua tengo por delante, cómo son las relaciones insumo-producto del fertilizante que voy a comprar y mi grano que voy a vender. Entonces, la verdad que es un lindo momento para chequear mis modelos de N. Entonces, nada, como reflexión es, hagan la franja de doble N, que de alguna manera se pueden medir, ¿sí? Y en base a la medición calculamos la insuficiencia y en base a ese ajustamos el modelo. Y después me quedan tres diapositivas y ya terminamos. Creo que es clave todo lo que es mapa de rinde. No sé si vieron hoy, lo pongo acá como dato, hay información para hablar largo y tendido, pero quería dejarle el comentario este: es, uno cuando se mete en el manejo variable de fina, de gruesa, ya sea la máquina que tenga y lo que pueda variar, es clave, como habrán visto en la presentación, lo que es mapa de rinde, ¿no? ¿Para qué? O para determinar ambientes o para chequear que lo que estoy haciendo está bien. Y si lo que estoy haciendo bien está bien del lado físico y si está bien del lado económico. Así que mapa de ambiente es clave tenerlo recontra ajustadito en las empresas, ¿sí? Ese sería el primer dato. El segundo dato, que lo conté un poco al pasar, este tema hay que verlo como un círculo, ¿no? Como una mejora continua. ¿Por qué digo como una mejora continua? Porque el proceso como que se va retroalimentando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces uno, partamos de acá, uno hace la ambientación a gabinete. A gabinete es, che, agarré el mapa de Tosca, altimetría, pendiente, imagen NBI, tengo dos mapas de rinde, me contaste la historia, generé el mapa ambientes. De ahí me voy a chequearlo al campo. Una vez que está chequeado a campo, puedo hacer ajustes o no, genero prescripciones. Después, una vez que genero prescripciones, tengo que ver si todo funciona o no a siembra, porque a veces hay macanas acá que no salen dando nada y fuimos para atrás, volvimos para atrás a foja cero. Verlo en los logros y sus calidades. Seguir las imágenes durante los periodos críticos de los cultivos. Ajustar muy bien lo que serían los mapas de rinde antes de empezar la cosecha, no llegar después con la información de los mapas de rinde y saber que estuvo todo mal. Entonces, repito, este factor es clave de regular todo pre-cosecha y regular durante las cosechas. Una vez que tenemos el mapa de rinde, hacer el análisis de mapa de rinde físico y económico hasta llegar de vuelta a si lo que estoy haciendo está bien o mal desde el lado plata, que a la larga todos quieren ganar más plata, y si hay que hacer ajustes en algo del sistema, volvemos a ajustar la ambientación y así le metemos todo lo que queramos. Como reflexión, al tercer o cuarto año ya queda todo casi 100% ambientado, los rincones, los lotes. Y casi que el primer año, entre el 80 y el 85% de los lotes ya tienen un lindo rumbo de qué es lo que estamos separando, ¿sí? Así que no se desanimen si el primer año no sale todo como uno espera o es muy detallista y quiere todo el 100% a la perfección el primer año, ¿no? Y después nada, esto un poco repite lo mismo del ciclo de mejora continua, que va un poco relacionado con lo anterior, pero me parece dato esto, ¿no? Que lo conté dos o tres veces. Lo que no se mide no se controla, relaciono bastante con la fe, con la calidad de siembra, los mapas de rinde, y lo que no se controla en general no se puede mejorar. Creo que como reflexión final de bastantes temas que ve la presentación, está bastante rumbeados, y ya como tips finales y cumpliendo el horario porque empecé y 35 y estoy terminando y 25. Quiero que se queden con estas conclusiones del manejo variable. Si quieren hacemos foco en lo rojo, que lo tenés que poner verde para que no sea tan crónica TV, pero básicamente es el mayor impacto, como les conté hoy, va más por la macro que por la micro, ¿sí? Primero macroambientemos
y después hagamos foco en la micro. Detectemos cuál es la variabilidad intralote que tenemos con los índices que puse. Veamos cuáles son los factores que nos limitan o nos generan la variabilidad. Claves son los mapas de rinde. Creemos que no hay plataformas que cumplan con todos los requisitos, por ende, más allá de capacitarte con mapas de rinde, hay sistemas como el ARGIS o QGIS, que son bien de manejo de información georreferenciada y demás, que creo que está bueno tratar de avanzar. Saber que el manejo variable es dinámico y de continuo aprendizaje, como les contaba hoy, ¿no? Hay ajustes por hacer y a su vez a veces aparecen nuevas tecnologías que te cambian el foco, ¿no? Eh, Capaz que el manejo variable hace 10 años era una cosa, hoy con los nuevos maíces y las nuevas fechas siempre es totalmente distinto. Ajustar densidades según híbridos y ambientes, seguir los modelos de nitrógeno por índice de suficiencia y la eficiencia de uso del nitrógeno, que hay algunos maíces que tienen diferencia de uso de nitrógeno. No lo puse ahora para no aburrir y que no sea muy larga la charla, pero hay demostrado híbridos que tienen más o menos eficiencia. Cuando uno varía girasol, eso no lo conté hoy, por suerte lo dejé las conclusiones, y baja mucho las plantas, ¿no? Por decirte 30.000 plantas en el ambiente C. Ojo todo lo que es el cuidado de plagas, porque tenía algo de bicho bolita, algo de babosa, algo de cortadora, paloma cotorra, y las 30.000 se convirtieron en cero y me vienen a putear la reunión de diciembre. Entonces, eh, cuando uno varía girasol, tener muy cuidado todos los factores que te pueden bajar ese logro de plantas. Eh, Internamente creemos que las extremos de densidades, no sé si están tan buenas, viste que hay ejemplos de 100.000 plantas o ejemplos de 20.000 plantas en maíz o girasol. Esos extremos a veces o los años secos te penalizan o los años muy húmedos tenemos muchos problemas de maleza o hasta problemas de logro. Nosotros somos con el manejo variable, creemos que si uno va pimponeando entre 35 y 60, tanto para girasol y maíz, uno lo maneja bastante bien y es bastante estable en el tiempo. Y hoy les conté que mapas de rinde son claves, manejo variable son clave, tener sembradoras buenas son clave, las relaciones con los contratistas y el pago con los contratistas y bonificar a los contratistas por tener tecnología, creo que es clave en la información y lo pasé por alto, pero uno cuando hace ambientaciones también empieza a seguir los suelos de manera georreferenciada, ¿no? O sea, uno sabe qué fósforo tiene su, o nano, material orgánico tiene su A, su B o su C, entonces ya empieza a ver el modelo del cultivo de una manera, pero a su vez empieza a ver tendencias de ajustes a largo plazo para tratar de que todos los ambientes, ninguno esté limitado por estos tres grandes factores de la potencialidad de los lotes. Así que de mi parte, no mucho más. Muchas gracias y abiertos a preguntas o comentarios, ¿eh? Ando bastante bien con los tiempos. Perfecto, interesantísimo. Bueno, Diego, mira, ahí tenemos un par de preguntas. Buen día, escuché que esta campaña desde DAN, proveer imágenes satelitales de índice verde, ¿pueden comentar un poco más esto, de qué se trata, a cómo accedemos a las imágenes? Exactamente, nosotros los lotes asegurados por DAN esta campaña van a tener acceso a la tecnología de GID y ahí me gustaría sumarlo, Mariano, para que si hay alguna persona interesada o socio en la sala, le puedas contar cuáles serían los beneficios. Bien, básicamente tenemos un acuerdo con la DAN en la cual los socios de la DAN que tienen pólizas aseguradas van a poder acceder a sus lotes a partir de un KMZ, o sea, de un perímetro georreferenciado, van a poder ese perímetro importarlo en nuestra plataforma de imágenes satelitales y de esa manera van a poder tener acceso a el seguimiento de cultivo a partir de generar el índice verde de los diferentes momentos. ¿Para qué? Para que además de la DAM proveer de las pólizas, también provea de información agronómica para que cada uno de los socios pueda ver el estado de sus cultivos. Obviamente también hay un canal de consultas a las cuales todos los socios pueden contactarnos para poder, eventualmente, si hay alguna duda sobre el uso de la plataforma o sobre la interpretación de las imágenes de índice verde,
nosotros desde GID poder colaborar con ellos como para que le puedan sacar el máximo provecho. Y además está en esa plataforma toda la experiencia nuestra de cómo nos ayuda el poder tener de manera rápida y eficiente una imagen de índice verde. Y no solamente va a ser algo que uno pueda ver en la computadora, sino también esa imagen uno la puede descargar como PDF georreferenciado y hay varias aplicaciones de celulares en las cuales uno puede cargar esa información y pueda llevarla al campo y pueda recorrerla teniendo la posición que nos da el GPS del celular y usando la imagen de índice verde como mapa para navegar y poder reconocer a campo qué es lo que está pasando a partir del índice verde. Perfecto, bueno, gracias Mariano. Así que bueno, los invitamos a conocer esta tecnología, los que todavía no están muy avisados. Así que bueno, hay otra pregunta, es una observación, Diego, pero no sé si la querés leer. Si querés la contesto, sí, Sí, de sí. Arturo, que me parece Dale, interesante, que suma con dale. respecto a los mapas de Da- Tosca. Dale, si querés la leo. Arturo Dale. dice, mapa de Tosco, mapas de rinde, ¿no? Por no sé si toda la leen o no. Mapa de Sí, Tosco, mapa de rinde. En nuestra empresa vimos que los mapas de rinde tienen mucha variabilidad en cuanto a la calidad. Varias cosechadoras por lote a la hora de sacar información resulta muy compleja unificar toda la info y se corre el riesgo de medir efectos de clima o manejo plagas en vez de realidad del ambiente. Y ahí lo que comenta es, como reflexión es, con el mapa de Tosca vimos que el resultado es inmediato y podemos ir ajustando los ambientes en profundidad en función del pronóstico climático y la fertilización también juega mucho para ajustar de mejor manera, ¿no? La verdad que sí, coincido Arturo, dos cosas. Por eso, tiro dos o tres comentarios. Primero es lo que les contaba, el mapa de Tosca en general, dependiendo la variabilidad que tenga la Tosca y demás, como les contaba hoy, entre el 70 y el 80% de la variabilidad intralote le explica la Tosca. Entonces, de movida digo que sí. Eso es, che, la verdad, hacer mapa de Tosca, ya el 70-80% de tu manejo variable y tu variabilidad la detectás. Después siempre queda un 20-30, que sería la diferencia hasta llegar al 100, que ahí empiezan a jugar los factores que te cuento. Es la pendiente, la altimetría, si tengo o no tengo napa, algún vete duro que tenga el suelo, que a veces con la tosca uno no lo detecta, algún lavado que tenga. Entonces, ahí es donde empieza a jugar un poco los mapas de rinde para moldear de mejor manera la información. Entonces digo, tengo que pensar a ambientar, ¿no? Hagamos un ejemplo. Tengo mapa de tosca, tengo altimetría, tengo pendiente, la armo. Pero a partir de ahí, si querés, tengo todos los mapas viejos, no son lindos los mapas de rinde viejos. Pero a partir de ahí creo que está bueno tener los mapas de rinde, por eso a lo último comentaba en la reunión, veamos de qué manera podemos ajustar los mapas de rinde. Porque ¿para qué queremos los mapas de rinde? Para saber qué nos termina dando cada uno de los ambientes. Porque si no tenemos qué nos da cada uno de los ambientes, sabemos que la tosca nos puede separar o nos puede generar variabilidad, pero siempre está bueno saber qué da cada uno de los ambientes en cuanto a profundidad del suelo para saber qué tecnología usar, ¿sí? Entonces, por eso es importante el mapa de rinde, porque al ambiente le pones cantidades y en base a esas cantidades uno le pone tecnología, ¿no? Entonces, te repito, si mis mapas viejos de rinde son malos, olvídate, casi eliminar la carpeta. Pero para adelante, tratemos de ajustarlo, ¿sí? Eso sería la primera reflexión. La segunda, que ahí lo pone como diciendo, che, nos cuesta mucho a veces adaptar los mapas. Eso mm, pasa, sobre todo cuando andan muchos mapas de rinde en el mismo lote. En general lo que hacemos es, por ejemplo, andan dos mapas de rinde y van salteados, uno sí, uno no, a medida que van y vienen. Siempre se trata de elegir el mejor de los dos, ¿sí? Se trata de elegir el mejor mapa de rinde de los dos, que eso uno lo ve fácil, lo detecta fácil. Cuando pone el mapa de rinde y ve ese rendimiento de curva normal, dice cuál tiene las dos curvas normal mejor. Bueno, uno detecta ese y lo que termina haciendo usa solamente un mapa de una cosechadora en vez de las dos, ¿no? Entonces detectarla mejor. Suponete que los rindes digan cualquier cosa. Vamos a hacer ejemplo. Che, yo coseché 4.000 kilos de trigo y mi mapa de rinde dice 8.000. Bueno, eso en general, la mejor manera es pasarlo todo a índice. En las plataformas de mapa de rinde se puede pasar todo a índice, porque a la larga relativamente va a ser lo mismo. No importa el rinde absoluto, sino lo que importa es el rinde relativo entre un sector de lote y otro sector de lote. Entonces, estos dos o tres criterios que digo, de usar una máquina sola, la que tenga más curva normal, pasar tu herramienta de índice, es como para salvar información de algún mal mapa, ¿no? Pero la idea es capacitación y ajustes de precosecha para no fallar. Diego, hay otra pregunta Ahí la busco. exclusivamente para vos, así que si querés
de Marcos. Consulta para Diego, hablando de QGIS, ¿qué capacitación nos puede recomendar? Mirá, ahí de QGIS, QGIS o ARGIS, nosotros en general, después si quiere les paso el contacto, todas las empresas que hemos hecho QGIS o ARGIS, lo hemos hecho con un chico que vive en Saladillo, que se llama Cristian Redone, que trabajó durante muchos años en el Tejar, y la verdad que anda fenomenal, o sea, tiene cursos todos virtuales y después preguntas puntuales. O sea, un poco lo que quiero comentar es todo, pues entiendo que debe ser una empresa que tendrá equipo de gente para elaborar con el QGIS o ARGIS. En general, el ARGIS, sobre todo el QGIS o el ARGIS, básicamente las capacitaciones las hemos hecho siempre con esta persona que les comento y anda fenomenal. Básicamente rumbearía por ese lado. Bueno, bueno, estamos finalizando, entonces creo que no hay ninguna consulta más. Nos volvemos a encontrar el mes que viene, Diego y Dale. Mariano, seguimos en contacto. Este mes va a ser un mes de mucha productividad acá en la DAN, así que vamos a estar en mucha comunicación. Bien, quiero agregar una cosita más que justo salió Sí, por la pregunta que hizo Marcos respecto del QGIS, y es sí, que la plataforma de imágenes satelitales que van a acceder los socios de la DAN te permite poder exportar la información como GeoTIFF para poder incorporarla a un QGIS y poder hacer análisis técnicos dentro del QGIS. Lo que hace la plataforma nuestra es agilizar mucho la posibilidad de acceder rápidamente a las imágenes satelitales solamente del área en la cual vos querés estudiar, haciendo mucho más rápido el proceso de el insumo que vos necesitas poner adentro del QGIS para hacer luego los análisis. impecable. Bueno, Bárbaro. contestado. Bueno, les agradezco Bárbaro. muchísimo la participación y nos volvemos a encontrar el mes que viene con Diego. Y bueno, nada, que tengan una buena semana. Seguimos en contacto. Gracias a todos Dale, los que gracias. participaron. Chau, chau. Chau. Adiós. Adiós.